Ahora, amigos e invitados, quiero hacer un llamado. Si quieres aceptar a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, levanta la mano y sal al altar. Y los ministros se te acercarán a ti y te acompañarán en una oración para que seas salvo. Muy buenas, amigos y hermanos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os quiero hablar de la famosa oración del pecador, de los llamamientos al altar, de los llamamientos a levantar la mano para que se acerquen a orar por nosotros, o como se le ha llamado también, del decisionismo. ¿Y de qué va todo esto? Seguramente alguna vez hayáis escuchado en algún culto, ¿no?, esta famosa invitación con la que yo he empezado, ¿no? Si alguien quiere aceptar al Señor en su corazón, que levante la mano o que pase al altar y los hermanos orarán por él, lo acompañarán en una oración, ¿no? O seguramente fue como tú comenzaste, yo comencé así, ¿no? Pero ¿es bíblico esto? ¿Es bíblica la oración del pecador? ¿Es este el llamado que debe de hacer un evangelista en la calle, un evangelista de forma personal o un pastor en un culto a los invitados? ¿Es esto bíblico? ¿Salva la oración del pecador solamente o debemos de dar más pasos? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Pues la Biblia, en ningún momento de la Biblia encontramos la oración del pecador. En ningún momento, en ningún lugar de la Biblia se habla del llamamiento al altar. Y os lo voy a explicar ahora mismo. El decisionismo, esto es una moda. Esto es una moda, como tantas modas evangélicas, ¿no? Que como la Iglesia Católica se saca cosas de la manga que no están en la Biblia, también la Iglesia Católica, también la Iglesia Evangélica se saca cosas de la manga que no existen ni han existido nunca, ¿no? Por eso digo que necesitamos una reforma como en la época de Lutero con la Iglesia Católica, pero ahora son las iglesias evangélicas las que necesitan ser reformadas de tantas tonterías, de tantas invenciones y de tantas tradiciones de hombres, ¿no? Entonces, como he dicho antes, no encontramos en la Biblia ningún llamado que diga acepta a Cristo como Señor y Salvador en tu corazón y a esta oración y ya está. No lo encontramos. No encontramos tampoco levanten la mano y pasen al altar. También os digo que esos llamamientos al altar es también, no voy a decir una blasfemia, pero es incorrecto. ¿Por qué? Porque los altares existían en el Antiguo Testamento, en el Templo de Jerusalén, pero ya no hay altar en la Iglesia de Cristo. Eso es algo que hemos heredado de la Iglesia Católica y que hay que desprenderse. Fijaros, como ya he dicho, altares existían en el Antiguo Testamento, donde se ofrecía el sacrificio, los corderos, ¿sabes? Y después, ese altar del Antiguo Testamento, del templo, ese altar, era símbolo de la cruz, donde fue ofrecido el sacrificio por nuestros pecados. El altar era la cruz, pero ya no hay altares. Entonces, tratemos de evitar también esa palabra, llamamiento al altar, ¿no? Si quieres, vengan al frente, pasen al frente, pero no es bíblico los llamamientos al altar, porque no existe altar en la Iglesia de Cristo. No existe. Entonces, estos llamados de acepta a Cristo en tu corazón y hagamos la oración del pecador y serás salvo, no es bíblico. El verdadero llamado que debe de hacer un evangelista o un pastor en la calle, en la iglesia con los invitados o de una forma personal, es el llamado que hizo Pedro en Hechos 2:38, o que hizo Pablo, que aparece en una de sus cartas. ¿Cuál era ese llamado? Pablo dice que ahora Dios manda que todos los hombres se arrepientan, que todos los hombres cambien. Y Pedro, después de predicar la buena noticia, dice, arrepentido, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir,
El llamamiento que debemos de hacer los evangelistas o un pastor en una iglesia o cualquier cristiano a un amigo o a un familiar es: amigo, cree la buena noticia. Tú eres un pecador, te mereces un castigo por tus pecados, pero Dios te amó tanto que se hizo hombre, nació como hijo y murió por tus pecados en la cruz. Cree en esta buena noticia de que Él ha muerto por tus pecados y Él ha pagado por ti para que tú te salves y tengas vida eterna. Por lo tanto, arrepiéntete, cambia, bautízate en el nombre de Jesús, pronunciando el nombre de Jesús, y recibirás el don del Espíritu Santo. Y sigue a Cristo. Ese es el llamamiento. El llamamiento no es solamente acepta a Cristo en tu corazón, no es solamente creer en esta buena noticia. Fijaros, hay que creer en la buena noticia, como ya he dicho. El primer paso es creer la buena noticia. Pero no podemos quedarnos ahí, Fijaros, cuando el carcelero de Filipo, que tenía encarcelado a Pablo y a Silas, si no recuerdo mal, se abren las cárceles y Pablo no se escapa y habla con el carcelero le dice: ¿qué he de hacer para salvarme? ¿Qué he de hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Pero ahí no se quedó la cosa, ahí no acabó la cosa. ¿Sabéis lo que pasó después? Que Pablo bautizó al carcelero y a toda su casa. Y seguramente le predicó el arrepentimiento, lo bautizó y aquel carcelero siguió a Cristo. Entonces no basta con decirle a una persona: cree en el Señor Jesús, acepta al Señor Jesús en tu corazón. No basta, hay que dar otros pasos más de fe, como es el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús y el seguir a Cristo. También en Romanos 10:10 vemos que el apóstol Pablo dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero no podemos decir que esto basta, sería sacar esto fuera de contexto. Hay que dar otros pasos. Primero, creer. Segundo, arrepentirse. Tercero, bautizarse en el nombre de Jesús, pronunciando el nombre de Jesús. Tercero, seguir a Cristo toda nuestra vida, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Luego también, ¿cuáles son las consecuencias de coger a una persona y decir: oye, ven, repite conmigo, si tú quieres no oras, yo te cojo de la mano y vamos a repetir esta oración? Señor Jesús, dice el otro, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te acepto. Ya eres salvo. ¿Sabéis lo que conseguimos con esto? A ser cristianos carnales o ni siquiera ser cristianos, porque creamos falsos cristianos, los emocionamos, le hacemos pensar que han sido salvos y no son salvos. ¿Sabes? ¿Cuántas personas habréis escuchado que dicen: hoy he conseguido que esta persona haga la oración del pecador? Pero a un cristiano se le conoce por sus frutos. Si esa persona no va a la iglesia, no se salva. Hay que dar más pasos. No podemos, fijaros, hacerle creer a una persona que por hacer la oración del pecador se va a salvar, es condenarla. A una persona, ya sea un desconocido, un familiar, un amigo, a los que amamos, que queramos que se salve, hay que decirle: acepta a Cristo en tu corazón, cree en el Señor Jesús, cree en la buena noticia. Pero hay algo más. Tienes ahora, si Cristo ha muerto por tus pecados y te ha salvado, que esa es la buena noticia, arrepiéntete, cambia de vida, bautízate en el nombre de Jesús, sigue a Cristo, niégate a ti mismo, sigue a Cristo. Entonces no podemos quedarnos con aceptar a Cristo en nuestro corazón. Eso es una mentira, o una verdad a media, Entonces, como ya he dicho, la oración de esto nos salva. La oración de fe, de aceptar a Cristo en tu corazón, si nos quedamos ahí, estamos engañando a la gente.
hay que dar más pasos de fe. Y lo vuelvo a repetir. Primero creer, después arrepentirse, bautizarse y seguir a Cristo toda tu vida. Y por último, ni esa sola oración salva, ni ese es el llamado, ni ese es el llamado de un pastor que debe hacer en la calle a los invitados de la iglesia. O el llamado no es acepta a Cristo en tu corazón, el llamado no es acepta a Cristo en tu corazón, el llamado es el que está en la Biblia, amigos. Esto de la oración del pecador, esto de levanten la mano los que quieran aceptar a Cristo, pasen al altar los que quieran aceptar a Cristo, esto es una moda moderna de la iglesia evangélica. De la misma manera que la iglesia católica se ha inventado mandamientos de hombres, la iglesia evangélica también se ha inventado mandamientos de hombres. Y esto es una boda, es una moda. Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado? El llamado, lo vuelvo a decir, Pablo lo dice, ahora Dios ha pasado por lo alto los tiempos de ignorancia, pero ahora manda que todos los hombres se arrepientan. Fijaros, esto es duro. Es más fácil decirle a una persona, acepta a Cristo en tu corazón y ya está, ya eres salvo, ya tienes vida eterna. Eso es muy fácil, la gente. Pero decirle a una persona que se arrepienta, decirle a una persona, ahora eres pecador, pero tengo una buena noticia para ti. Tú por tus pecados te merecías un castigo, pero Cristo, Dios, se hizo hombre, nació como un hijo y murió por tus pecados en la cruz. Y si Él ha muerto por tus pecados en la cruz, debes de arrepentirte. Este es el llamado, debes de arrepentirte, bautizarte en el nombre de Jesús y seguir a Cristo. Porque si no le decimos esto, amigos y hermanos, a las personas los estamos engañando, los estamos condenando, porque muchos de ellos van a pensar, no, yo acepté ya un día a Cristo en mi corazón, fui a una iglesia evangélica, hicieron un llamado al altar, yo levanté la mano, pasé al altar, hice la oración del pecador y soy salvo. Eso es mentira, o como he dicho, es una verdad a medias. El llamado bíblico, el llamado que hay aquí, el llamado que hace Pablo a las personas y el llamado que hizo Pedro en Hechos 2:38 no es levanten la mano, pasen al frente y acepten al Cristo en tu corazón, sino arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el llamado.